Nuestro propósito no es que uno tenga un testimonio perfecto en detalles o memorizado sin error, sino que tenga la oportunidad de explicar cómo ha llegado a Cristo, para que pueda hacerlo con sencillez y amor. Durante el curso ACED, tendrán oportunidad de leer su redacción y perfeccionar su presentación. No use palabras religiosas. Recuerde que la persona probablemente no entienda lo que significa redención, consagración o evangélico. Comparta de Jesús y no sobre diferencias entre iglesias o doctrinas. El propósito no es discutir con la otra persona, sino compartir acerca de su encuentro personal con Jesús. No glorifique al pecado dando detalles penosos de su vida anterior. Una pequeña referencia al problema será suficiente. Recuerdo que una vez estaba haciendo algunas cosas que no eran muy buenas y yo sabía que no eran buenas. Y en ese momento yo le pedí a Dios que Él me ayudara. Debe ser breve. Siempre podrá añadir más detalles. Es útil practicar con otra persona. Pídale que tome el tiempo que dura su testimonio y que anote los términos religiosos que usa. Recuerde que este lenguaje no es fácilmente entendible para un no creyente. Sea sensible al Espíritu Santo. Que sea Él quien lo dirija acerca de lo que debe compartir. Si uno tiene una idea básica de lo que va a decir, puede concentrarse mejor en ciertos detalles que ayuden a la situación del oyente. En los apuntes encontrará un ejemplo escrito de un testimonio de salvación y las indicaciones para seguir trabajando en su preparación. Ahora quisiéramos escuchar un testimonio completo. Yo nací en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el año 69, año en que el hombre llegó a la luna. Y mi mamá siempre recuerda esa fecha porque dice que mientras ella miraba el descenso lunar en la pantalla del televisor, ella me estaba cambiando los pañales. Así que fue una época linda para mí. Vivíamos en una casa grande, con mucho fondo. Todo iba bien, disfrutaba de mi niñez, hasta que los 10 años mi papá muere de un cáncer. Y eso fue lo que desencadenó en toda una crisis en mi familia. Mi mamá no tenía dónde vivir, todos nuestros ahorros lo había consumido la enfermedad. Tuvimos que ir a vivir en una casa prestada. Y bueno, ahí fue que una profunda soledad me fue invadiendo mi corazón. Yo salía solo y volvía solo y trataba de encerrarme en mis estudios. Pero igual sentía un gran vacío, tan es así que había momentos en mi adolescencia donde yo me despertaba a la noche medio llorando, pidiéndole a Dios que me explicara por qué se había llevado mi papá. Así que bueno, yo había tenido algún tipo de contacto con Dios o con el hecho de creer en Dios y había creado algo así como yo lo llamaba mi propia religión. Creía en ciertas cosas, en otras cosas no creía, pero ese vacío igual seguía estando dentro mío, esa soledad, esa necesidad de sentirme amado. Así que recuerdo que una vez estaba haciendo algunas cosas que no eran muy buenas y yo sabía que no eran buenas, y en ese momento yo le pedí a Dios que Él me ayudara. Al poco tiempo de que yo le dije eso a Dios, mi mamá, que nunca ella quería saber nada con ningún tipo de religión ni con ninguna iglesia, empezó a ir a una iglesia y me invita. Y ahí el que estaba dando el sermón o la charla acerca de Dios, empezó a hablar de algunas cosas que empezaron a interesarme y a tocar mi vida. Parecía que me hablaba directamente a mí. Primero dijo que todos éramos personas que necesitábamos de Dios porque éramos pecadores. Después dijo que justamente por ese pecado nosotros no podíamos llegar a comprender y a entender el amor de Dios
y tampoco podíamos experimentarlo. Y yo realmente necesitaba experimentar el amor de Dios. Después dijo que nada de lo que nosotros podíamos hacer, ir a la iglesia, hacer buenas obras, podía eso llevarnos a Dios. Porque la Biblia dice que la salvación es solamente por fe. Así que, bueno, yo creía que ya estaba bastante mal y necesitaba que alguien me diera una solución. Y él dijo que la solución para el pecado del hombre es Jesucristo. Y que Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía que pagar con mi vida el pecado que yo había cometido. Pero que si creía en Jesús, Jesús tomaba esa responsabilidad. Él murió por mí para darme vida juntamente con Él. Bueno, después Él dijo que a todos que quisieran aceptar a Cristo en su corazón, que levantaran la mano. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, ya probé bastantes cosas y nada realmente hizo que yo me sintiera acompañado, ni sintiera ese amor de Dios. Así que bueno, yo empecé a repetir lo que Él decía y con todo mi corazón le decía a Dios que entre en mi vida. Bueno, obviamente no todo cambió de repente, pero algunas cosas sí cambiaron. Algunas cosas que yo me sentía con gozo, yo estaba contento de vivir, cuando antes no lo estaba. Y yo me sentí con un gran sentido de pertenencia y de que realmente había gente que me amaba y que principalmente Dios me amaba. Hay muchas cosas que siguen cambiando, hay muchas cosas que todavía tengo por cambiar, pero lo más importante es saber que si hoy muero, yo estoy convencido de que voy al cielo con Dios. Su historia personal es única. No es igual que esta. Sin embargo, es también un milagro de la gracia de Dios. No debe salir del taller hoy sin tener en claro lo que hay que hacer en la preparación del borrador de su testimonio. Quiero animarles a practicar esta técnica de dar su testimonio cuantas veces sea posible. El Espíritu Santo le guiará a relatar la experiencia según las necesidades de la persona. Tal vez su testimonio no será igual todas las veces, pero con esta preparación podrá concentrarse en el oyente sin preocuparse tanto por el contenido. Es hermoso poder compartir nuestra experiencia de conocer a Cristo. Pero si alguien quisiera invitar a Cristo a su vida, ¿sabría usted qué hacer? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Queremos mostrar la combinación del uso del testimonio con una presentación del Evangelio. Estamos en esta página. Luego de compartir su testimonio, es lógico intentar averiguar si existe interés por saber qué es un cristiano verdadero. Reconocemos que el método para evangelizar es muy personal y se puede usar literatura o el sistema que más le guste. Me gustaría explicarte con un dibujo que aprendí cómo ser un cristiano verdadero. ¿Te interesaría escuchar? Sí. ¿Sí? Me gustaría. Bueno, mira, yo hace un ratito copié un versículo de la Biblia acá en este papel, Sí. que es Romanos 6:23. Sí. ¿Quisieras leerlo en voz alta? Bueno, está bien. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos temas sobre los cuales podemos charlar con nuestros amigos. ¿Cómo involucrarlos para que expresen lo que piensan acerca del Señor? En el principio de todas las cosas, cuando Dios creó al hombre, el hombre era amigo de Dios, ¿sí? Sí. Pero el hombre hizo algo que estaba mal, él pecó. Sí. Y esa comunión se rompió. Sí. Y el hombre quedó separado de Dios. Y vos estás acá, Sí. y Dios está allá. Y en el medio hay una separación, que es el pecado. Y vos no podés ir cruzando del otro lado. Y tampoco, al no poder cruzar y no poder estar con Dios, vos no podés experimentar las bendiciones que Dios tiene para vos. El amor, la paz, la misericordia que Dios tiene.
Usaremos preguntas para ayudar a nuestro amigo a expresar sus pensamientos. Observemos. Acá dice que vos tenés una paga. Sí. ¿Qué es para vos una paga? Y la paga es que te den algo a cambio de algo que vos hiciste. Muy bien, es lo que vos recibís por algo, un trabajo en este caso, que vos hiciste. Sí. ¿Qué hiciste vos para recibir una paga? Y lo que hiciste es el pecado. Sí. ¿Qué es para vos el pecado? Y el pecado para mí es fallarle a Dios. Son las malas acciones y las cosas que nosotros sabemos que están mal y les hicimos. Ahora vamos a ver en qué consiste esa paga. Pero esa paga es muerte. ¿Me podrías decir qué es para vos la muerte? La muerte para mí es la desaparición física de una persona. Es más que eso. Es la separación del alma de la persona de su propio cuerpo, ¿sí? Sí. Y también, en este caso, después hay otra muerte, la muerte espiritual, propiamente dicha, que es la separación de tu alma de Dios. Sí. Eso es la muerte, es una separación principalmente, ¿sí? Muy bien, estas son las malas noticias, Sí, sí. ¿sí? Vamos a ver cuáles son las buenas noticias. Hay una palabrita acá muy importante, que es la palabrita pero. Y la palabra pero, como vos bien sabrás, es algo que cambia el tema. Si vos venías hablando de una cosa, empezás a hablar de otra, ¿sí? Sí. Y la otra cosa son las buenas noticias. ¿Qué es para vos un regalo? Un regalo es alguien que te da algo sin que hayas hecho nada para recibirlo. Vos no tenés que trabajar por eso, vos no tuviste que pagar por eso, es algo que te dan, es un regalo. Acá tenías paga, ahora acá tenés regalo. Es un regalo que solamente puede venir de Dios y que lo tenés que recibir de Dios. Yo no te puedo dar ese regalo, una iglesia no te puede dar ese regalo, el mundo no te puede dar ese regalo, tus papás no te pueden dar ese regalo. ¿Por qué? Porque el regalo es de Dios y ese regalo es vida eterna. Entonces acá tenemos esta diferencia de estar con Dios y estar sin Dios. ¿De qué lado te ubicarías en el diagrama? Y yo me ubicaría acá, del lado del pecado. ¿De qué lado te gustaría estar, Gabriel? ¿De este lado de las malas noticias o del lado de las buenas noticias? A mí me gustaría estar acá, del lado de las buenas noticias. ¿Y vos sabés cómo cruzar este abismo? No. La solución es que Jesús es el Hijo de Dios y fue enviado a ser un puente entre vos y Dios. Que el puente esté ahí, Sí. que la solución esté ahí, no significa que eso va a cambiar tu vida. Porque si yo te doy un regalo, ¿cuándo se convierte en un regalo? Si yo te digo, te regalo esta lapicera. Yo lo tomo. Muy bien, ¿cuándo es tu regalo? Cuando yo lo tomo. Muy bien, cuando vos la tomás. Es lo mismo con esto. Este es el regalo, Cristo. ¿A vos te gustaría recibir ese regalo en este momento? Y sí, yo creo que sí. Hay dos pasos para cruzar. Uno es arrepentirse. Arrepentirte de tus pecados. De toda la forma que vos venías viviendo hasta este momento. Sí. Vos te arrepentís y decís, bueno, yo quiero cambiar y empezar a caminar hacia el otro lado. El otro paso es confesar. Y lo que vos confesás es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por tus pecados, Sí. que Él es la única solución para tus pecados y que Él resucitó para darte vida eterna. ¿Entendés lo que te acabo de explicar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna cosa en este momento que te impida cruzar al otro lado? Y no estoy muy seguro de dejar algunas cosas de mi vida. ¿Te gustaría en este momento recibir a Jesús para que Él cambie tu vida? Sí, a mí me gustaría, pero ¿vos creés que va a poder perdonar mis pecados? Yo creo que sí. Él promete que el que confiesa los pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, lo dice la Biblia. Como vos querés aceptar a Cristo en tu corazón, a mí me gustaría que juntos podamos hablar con Dios, ¿sí? Y que vos le pidas a Jesús que entre en tu vida. Podemos hacerlo de varias formas, como vos te sientas más cómodo. Yo puedo decir la oración y vos la podés repetir en voz alta, o la podés repetir adentro de tu corazón, ¿sí? O si vos querés, podés decírselo con tus propias palabras. ¿Te parece?
repasemos las preguntas claves. Hay que intentar que respondan a las preguntas importantes. Tal vez no todos quieran aceptar al Señor. ¿A qué se refiere con vida eterna? Vida eterna es... Si usted no sabe la respuesta a alguna pregunta, puede averiguarla y volver a hablar del tema en otra oportunidad. La misma actividad, compartir el testimonio y repasar qué es un cristiano verdadero. Es útil también para que un nuevo creyente pueda ver claramente cuál ha sido la decisión que ha tomado. ¿Cómo andas, José Luis? Bien. ¿Has pensado lo que hablamos la semana pasada? Sí, pensé bastante. ¿Y dónde te ubicarías, José Luis? ¿En el reino del yo o en el reino de Dios? No, en el reino de Dios. ¿Y por qué te ubicarías en el reino de Dios? Porque invité a Cristo a entrar en mi corazón y porque Él murió por mis pecados. Si alguien no estuviera muy seguro de su decisión, se puede repasar el Evangelio y usar una pregunta como: si murieras esta noche, ¿cuál sería la razón por la cual Dios te tendría que dejar entrar al cielo? Si la persona responde: y bueno, yo siempre he sido una buena persona, o intenta justificarse basado en sus propias obras, y siempre cuando puedo ayudar a los demás lo hago, es importante volver al Evangelio. Tenga en cuenta las preguntas claves, aunque use otros tratados o ilustraciones del Evangelio. El testimonio personal, junto con una presentación del Evangelio, sigue los lineamientos de tema y sirve tanto para compartir con los no creyentes como con los nuevos cristianos. Su grupo puede ser un semillero para evangelizar, orando por las necesidades de la gente, dando su testimonio, compartiendo el Evangelio. No hay mejor manera de perfeccionar una técnica que poniéndola en práctica. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué otros pasos de seguimiento podemos diseñar para ayudarle? T de testimonio. Podemos enseñarle a hacer su devocional y practicar la oración conversacional. Afortunadamente, en ambas áreas, su experiencia personal tiene mucho que ver. Cada uno puede compartir los cambios que un tiempo devocional y la oración conversacional han hecho en su vida. E de escritura. Tanto para el tiempo devocional como para la oración conversacional, se puede encontrar un versículo motivador para compartir. Encontrará ejemplos en el manual. M de método. Los 7 minutos con Dios para su tiempo devocional o la elección de frases cortas para la oración. A de aplicarlo juntos. Compartir una oración o un tiempo devocional. Seguramente, usted podrá desarrollar otros temas de seguimiento utilizando los mismos lineamientos. Es necesario utilizar la experiencia personal, las escrituras, un plan sencillo y acompañar en la tarea. Algunos ejemplos de actividades de seguimiento. El manejo del dinero y la ofrenda. Cómo resistir la tentación. El uso del tiempo. La necesidad de compañerismo. El bautismo. El testimonio en el trabajo y la honestidad. Es difícil trabajar sobre evangelización, seguimiento y el propio mantenimiento espiritual a la vez. Ofrecemos 3 áreas: el semillero, testimonio y seguimiento, y profundidad en la palabra. Queremos que cada grupo determine dónde comenzar según sus propias necesidades. Nuestra prioridad es evangelizar. El grupo puede usar el método del semillero si no tiene otro programa preferido. El propósito es desarrollar contactos para el Evangelio
por medio de este método de oración y amistad. Pero si en su iglesia hay mucha gente interesada en el Evangelio y les cuesta cuidar de ellos, les recomendamos aprender cómo dar seguimiento a los nuevos, en vez de seguir añadiendo decisiones sin brindarle la atención y el crecimiento que necesitan. De ser ese el caso, recomendamos comenzar con la opción 2, testimonio y seguimiento. Tal vez los obreros en la iglesia que están tomando este curso se sientan desgastados y sin poder recuperarse espiritualmente. Recomendamos para este grupo la opción de profundidad en la palabra, donde estudiamos un libro entero de la Biblia como Jonás, usando el método inductivo aprendido en el curso ID. También hacemos énfasis en la memorización de nuevos versículos. Independientemente de cuál sea la opción elegida y por cuál comiencen, hay una tarea común de mantenimiento espiritual que pone el énfasis en el tiempo devocional, la memorización de nuevos versículos y otras disciplinas del discipulado. La responsabilidad del grupo consistirá en hacer la tarea en común y decidir el orden en que tomarán las distintas opciones de capacitación. Es importante que los obreros reconozcan sus propias necesidades y las del ministerio. De acuerdo a ellas, aprenderán a planificar sus actividades de evangelización, seguimiento y profundidad espiritual. Tal vez pueda compararse con el cambio de las estaciones o las etapas del crecimiento. Nuestro discipulado y ministerio debe caracterizarse por mantener un ritmo parejo y constante. Una estación es un periodo de tiempo bastante largo con una característica predominante, como tiene la primavera o el invierno. El ministerio puede tener estaciones de mayor énfasis en la evangelización o cuando ésta produce mucho fruto, el seguimiento, o después de demasiada actividad, una recuperación espiritual. Recuerde que Jesús llamó a sus discípulos. Venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco. Estamos tratando de proveerles de una experiencia como equipo de ministerio en el discipulado, donde se trabaja en ciclos de avance, consolidación y profundidad espiritual. El mismo ciclo opera en la vida de un nuevo creyente, llegando al Señor por el Evangelio, estableciéndose en la fe por medio del seguimiento y madurando por medio del discipulado. Lean los objetivos de cada área de concentración y elijan en grupo una opción para comenzar. Encontrarán sugerencias en cuanto al tiempo que les llevará y qué actividades podrán realizar en cada opción, aunque esto variará según las circunstancias del grupo y del lugar. Independientemente de cuál sea la opción elegida y por la cual comiencen, hay una tarea común de mantenimiento espiritual que pone el énfasis en el tiempo devocional, la memorización de nuevos versículos y otras disciplinas del discipulado. Quisiéramos animarles a seguir con fe y esfuerzo en la tarea de hacer discípulos. Pronto estarán más capacitados y confiamos en que Dios les bendiga en una multiplicación espiritual que alcance a las naciones. Estamos siempre a su disposición por medio del correo electrónico para ayudarles en las decisiones a tomar acerca de cómo proceder, y nos encantaría recibir noticias de sus logros y desafíos para poder acompañarles y regocijarnos juntos. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia, por tu amor, y te queremos pedir en este momento que nos des un espíritu de confianza, de valor. Queremos ser perseverantes, constantes en la tarea de hacer discípulos. Te pedimos una vez más que tu gracia y tu amor nos acompañen en esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Y de hacer discípulos.